15 y Conoce México traen para usted. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos. Es hora de ponernos a platicar con todos ustedes sobre temas que estoy segura son de su interés y especialmente hoy. Miren, no es por intrigar, pero en Diálogos tengo algunos personajes consentidos, esa es la verdad. Y hoy me acompaña uno de los consentidos por segunda ocasión para hablar de un tema muy interesante. Quédese usted en el programa si le gusta escribir, porque vamos a hablar de la convocatoria a un premio muy importante que se entrega en Fresnillo. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Gustavo Débora Rodarte, cronista del municipio de Fresnillo. Bienvenido a esta su casa, mi querido doctor. Muchas gracias, Silvia. Yo te agradezco tu bondad, tu deferencia, tu apertura y la posibilidad de que compartamos con la audiencia y particularmente con los literatos algunos asuntos de interés que son precisamente las inscripciones para los Juegos Florales de la Feria Nacional de la Plata 2014. Que ya está la convocatoria totalmente realizada. Así es. Que convoca precisamente a literatos consagrados y no. A literatos, autores, poetas. ¿En qué sin ramos? Ninguna limitación, en 3 temas fundamentales que son poesía, ensayo histórico y cuento leyenda. Esos son los 3 temas que contempla la convocatoria. Ahora, para empezar, yo le dije, hace un año que estuvo conmigo mi querido doctor Débora, estuvimos platicando de un montón de cosas y al final, los últimos 15 minutos hablamos de los Juegos Florales. Hoy vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hablar con toda calma de los Juegos Florales para que la gente que nos sigue en los municipios y también en otras entidades de la República se den cuenta de la trascendencia de este premio, y por ahí comenzaría, por favor, con doctor. Todo gusto. Hagamos un poquito de historia para comenzar de lo que son los Juegos Florales en Fresnillo. Perfectamente bien, Silvia. Mira, los Juegos Florales son un certamen literario, son un concurso cultural por esencia de la Feria de Fresnillo, y se iniciaron desde los festejos conmemorativos del 4º centenario de la Fundación de Fresnillo en el año de 1954. Y tiene muchísimo tiempo. 460 años exactamente. Y nunca se han dejado de realizar en durante lapsos, pero generalmente han sido continuos. Entonces, en aquella ocasión, haciendo historia, Silvia, se reunió una serie de gentes de Fresnillo que tenían conocimiento de que era el 4º centenario de la fundación del mineral de Fresnillo. Los fresnillenses siempre con tanta iniciativa. Con mucha inquietud, ya los conoces. En todo, mis respetos para los fresnillenses. Efectivamente. Los admiro. Entonces, como consecuencia de esa reunión que tuvieron, decidieron que se realizaran unos festejos. Continúe, festejos conmemorativos, que consistieron en la organización de una feria, en la coronación de una reina y en un concurso literario que se llaman Juegos Florales. Así nace. Entonces así fue como nacieron estos Juegos Florales. ¿Estamos hablando de la Feria de Fresnillo? Estamos hablando de la Feria de Fresnillo, justamente. Sí. O sea, nace la Feria de Fresnillo no como una frivolidad solamente, bueno, las ferias, son fiesta. Sí, tienen todo, pero el motivo esencial fue conmemorar el 4º centenario de la fundación del mineral de Fresnillo. Ajá. Entonces, este comité al que hago referencia, que presidía un señor Manuel Ledesma, ya fallecido, el licenciado Dionisio García, también ya fallecido, entre otros, investigaron pues para determinar como primera instancia
cuál había sido la fecha de la fundación de Fresnillo. Y se encontraron documentos y tuvieron contacto con investigadores, y alguien por ahí les mostró unos documentos antiguos que al parecer establecían que Fresnillo se había fundado el día 2 de septiembre de 1554. Y el fundador había sido Francisco de Ibarra, sobrino de Diego de Ibarra, uno de los 4 fundadores de Zacatecas. Entonces, ahí quedó la costumbre. La verdad de las cosas es que las investigaciones posteriores no han confirmado que esa haya sido la fecha de la fundación, pero no importa, ya se quedó la costumbre y la seguimos festejando. Está bien. No además tiene ningún problema, ¿verdad? Claro. La verdad de las cosas es que primero se trabajaron las minas de San Demetrio, ahora Plateros, primero antes de Fresnillo. Y se trabajaron hasta 1564. ¿Y por qué se llama Plateros, doctor? Se llama Plateros porque hay un Cristo milagroso que se llamó de los Plateros, es una leyenda. Originalmente se llamó San Demetrio porque se descubrió en diciembre de 1564 en la fecha de San Demetrio. Por eso se llama San Demetrio. Lo de Plateros vino posteriormente. Entonces empezaron a trabajar ahí en 2 vetas muy ricas que encontraron, que se llamaban Cata de Plata y La Leona. Españoles venidos de Zacatecas, desde luego, que andaban en busca de minas en el norte de la Nueva Galicia, que así se llamaba la provincia que ahora comprende el estado de Zacatecas. Qué bonito nombre. La Nueva Galicia, sí, así se llamaba. Entonces, se saturó pues la explotación ahí de aquellas gentes, y llegó un momento en el cual pues eran ya demasiados. Y entonces uno de ellos dijo, oye, necesitamos buscar otra opción porque pues aquí ya está saturado. Y dijo mira, en ese cerro que está ahí enfrente, hace años reportó Diego Hernández de Proaño que había plata en el cerro, pero nunca la explotó, nunca hizo nada por poner a trabajar aquella posibilidad. ¿Por qué no vamos a ver? Y se vinieron al cerro de Proaño y se encontraron con que tenía sulfuros de plata en la superficie. Entonces, ya con la experiencia que tenían, se pusieron a trabajar lo que fueron las minas de Proaño. Hasta entonces, fíjate. Pero bueno, la tradición ya quedó en que el 2 de septiembre. El hecho es de que con ese motivo ya se organizaron los eventos, se organizó un programa de feria con exposición agrícola, comercial, industrial, ganadera, con atractivos artísticos, juegos mecánicos, corridas de toros, charreadas, todo lo que compone una feria. Lo clásico de una feria. Lo clásico de una feria. Era lo que yo decía hace un ratito, es como si fuera cierta frivolidad en las ferias, pero así son las ferias. Tal vez la haya, pero es parte de la feria. Claro, qué bueno, pero agregarle lo de los juegos florales la distingue desde mi punto de vista y le resta esa dosis de frivolidad para ver también la parte cultural y emocional de la gente. Sí, totalmente seria, totalmente formal, ¿verdad? Aquí no tenemos eso en Zacatecas durante entonces, la feria. fíjate, para esos juegos florales se invitó como jurado calificador, porque hay que mencionarlo, a gentes tan distinguidas de Zacatecas como el licenciado José María Pino Cámara. Háblenos un poquito de el licenciado Salvador Ibarra Pastrana, por ejemplo. Bueno, pues Pino Cámara, digo, fue un maestro universitario con una calidad y con un respeto por la comunidad extraordinario. Padre del licenciado José María Pino Méndez, que tú conociste perfectamente bien. Gente de mucha calidad intelectual. Así es. Entonces, pues esas gentes fueron las encargadas pues de convocar a los Juegos Florales. Acudieron, Silvia, 32 autores del país, porque se convocó a nivel nacional. Y el ganador en el tema de poesía fue el ilustre bate zacatecano Roberto Cabral del Hoyo. ¿Qué tal? ¿De qué nivel estamos hablando? No, qué barbaridad. Palabras mayores. Que ganó el tema de poesía con una carta para nosotros inmortal que llamó Carta al Mineral de Fresnillo. Ay, ya me lo imagino. Que es una joya. Una preciosidad. Entonces, se hizo al mismo tiempo, se convocó a la elección de una reina y participaron 5 agraciadas damitas de Fresnillo, que fueron Lupe Bonilla Casillas, que fue la primera reina, Lupe I, Elena
Carrera Salcedo, la esposa de Raimundo Montes, María Guadalupe Cabral, que reside en Aguascalientes, Austreberta Trejo, que está en Fresnillo, y Aida Vega, que aquí está también en Zacatecas. Ellas 5 fueron las que intervinieron en la justa galana, y ganó Lupita Primera. Se sacó un heraldo para que se diera a conocer al pueblo cuál había sido el resultado de la elección de la reina, y se le coronó en un mismo evento que fue al mismo tiempo velada de premiación de Juegos Florales y coronación de la reina. ¿Dónde? En el antiguo Cine México, en la Avenida Hidalgo. Actualmente hay un comercio ahí muy grande. Ajá. Ahí fue el sitio del evento. ¿En qué año sucedió todo eso, doctor? En 1954. 1954, porque se conmemoraba, repito, el 4º centenario. Ajá. Si la fundación fue en el año de 1554, el 4º centenario fue en 1954. Es que soy mala para las matemáticas. Necesitaba que me lo aclarara. Entonces, vino a coronarla a estos Juegos Florales y coronación de la reina el entonces gobernador José Minero Roque. De Nochistlán, pura gente pesada de todas las que ha mencionado hasta ahorita. Entonces, bueno, pues ahí se inició todo esto. Ajá. Y como tú mencionabas con toda exactitud, pues es el evento cultural por esencia de la feria, claro, aparte de todos los atractivos que tiene. Y se repitió a partir de entonces, si no de manera regular, sí con cierta periodicidad, pues. Ajá. Sin embargo, llegó un lapso en el cual dejaron de ejecutarse los Juegos Florales, hasta que Pepe Bonilla, que siempre fue muy inquieto por su participación en esas cuestiones sociales y culturales en Fresnillo, siempre ha sido, pues. Sí, y sigue siendo. Sigue siendo. Entonces se contactó, pues él me permitió precisamente estar contigo. ¿Sí? Le pedí apoyo para estar contigo. Sí. Querido jefe, te mandamos un saludo con todo el amor, como siempre. Sí. Ajá. Entonces, Pepe Bonilla retoma. Él habló con Benjamín Medrano, que entonces era presidente del comité organizador de la Feria de Fresnillo. Ajá. Era diputado local a la postre. Ajá. Y entonces, con buen sentido, Medrano dijo, no, si tienes razón, pues hay que rescatar ese evento que es tradicional y que es esencialmente cultural. Y gracias a la gestión de Pepe Bonilla, se rescató pues la organización de los Juegos Florales, y me comisionaron a mí para que los organizara. Eso ya tiene 4 años. Entonces tenemos 3 años de organizarlos consecutivamente, y este es el 4º año. Y es el motivo pues de platicar contigo para... Y me gustaría que nos recordara a todos y nos platicara cómo estuvo el del año pasado, porque aquí en este programa lo comentamos, sí, ya también más o menos por esta misma fecha, o creo que faltaba más, sí, un periodo más breve ya para... se agotaba. Estuvo bien, nada más que el año pasado se convocó a nivel estatal por la demora del tiempo. Recuerdo. Se tardaron las gentes organizadoras en convocar demasiado tiempo, entonces nada más se hicieron por ese motivo las invitaciones a nivel estatal. Ajá. Pero estuvo bien porque tuvimos alrededor de 100 participantes. ¿Cómo crees? Sí, 100 participantes del Estado. Cuando estuvo en el programa no me dijo que hubiera 100, recuerdo que había poquitos y pero era ya necesario después difundirlo. afortunadamente se fueron inscribiendo, sí, y llegamos casi a 100, fueron 99. Tuvimos que desechar 2 trabajos porque se presentaron extemporáneamente ya. Ajá. Pero eso fue otro motivo. Entonces sí hubo una muy buena respuesta. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Ahora, en este año se convoca a nivel nacional. A nivel nacional. E internacional. Te iba a comentar ese detalle que es muy interesante ya que lo mencionas. Recibimos hace 2 días, por primera vez, Silvia, en la historia de los Juegos Florales, una participación en el tema de poesía proveniente de Argentina. Qué gusto. Fíjate nomás. Qué barbaridad. Esto desde luego es consecuencia pues de la penetración que tiene ya Internet, claro, la globalización de las comunicaciones, no tiene remedio, ¿verdad? Claro, claro. Alguien leyó la convocatoria que publicamos en la página de Internet de la Presidencia y en el perfil que tengo yo en Facebook, ahí la estamos publicando continuamente, y se interesó, entonces contactó con nosotros por la misma vía y ya le dimos más datos, y de inmediato mandó su poema, que se refiere a un árbol, por cierto. Ay, qué belleza. Fíjate, no puedo mencionar nombres, desde luego, porque no se permite. Y vamos a decir que va a ser el ganador.
Tenemos prohibido. Y bueno, mira Silvia, esto es muy interesante. Aparte de que es muy, muy agradable para nosotros que promovemos estas cosas, es interesante porque no estaba previsto la convocatoria a nivel internacional, Silvia, claro, pero tampoco se impide. Por supuesto, no se impide. Entonces, bueno, pues bien. No. Ahora, me parece que es tiempo de que digamos que en la pantalla de su televisor vamos a estar pasando precisamente la dirección de internet. No sé si ya la estaría pasando nuestro compañero que nos apoya, Humberto. Es muy importante. Sino que ahorita la gente tome nota. Vamos dándola de una vez. Sí, es juegosflorales@fresnillo.gov.mx. Está sencillo. Repito, juegosflorales@fresnillo.gov.mx. Ahora, quienes se inscriban, ¿a qué premio se hacen acreedores? Bueno, son 3 temas: poesía, ensayo histórico y cuento leyenda. Pueden participar en cualquiera de las 3 categorías o en las 3 si quieren inclusive. ¿También? Sí, no hay ninguna limitación, ni tal? de género, ni de edad, ni de nada, ¿verdad? Inclusive no teníamos contemplada la participación internacional, pero ya que se vino, pues qué bueno, Silvia. No, claro. Le digo que va a ganar. Por andar escribiendo un poema a un árbol. Entonces, luego, bueno, ¿se inscriben en la categoría o en las 3 o en 2 o como decidan? Como quieran. El único limitante es que los trabajos tienen que ajustarse a un formato, pues ya de carácter administrativo, en letra Arial 12, a interlínea doble, no tiene problema. Esos se enteran entrando a la página y revisando la convocatoria. Ahora, ¿los ganadores qué ganan? ¿La flor? Ahí va. Es muy importante lo que me preguntas, porque se incrementaron los montos de los premios. Qué bueno. El ganador de poesía va a obtener 30,000 pesos. Ay, quiero escribir un poema. Y claro. Claro. De inmediato, si nada más es cosa de decidirlo. Antes. Y flor natural. Que por cierto, el señor gobernador, una vez más, Miguel Alonso Reyes, nos la va a obsequiar. Ajá. La flor natural de oro. Porque así se estila. Desde que se iniciaron los fuegos florales allá por el medioevo, se entregaba una flor natural. Por eso se le sigue llamando flor natural de oro, aunque ya no es natural, es metálica, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre de florales. Ahí viene el nombre de Juegos Florales. Eso es para el ganador de poesía. Para el ganador de ensayo histórico son 25,000 pesos y un reconocimiento metálico. Para el ganador de cuento o leyenda son 20,000 pesos y un reconocimiento metálico. Están excelentes los Yo creo que son atractivos. Y además está prevista en la convocatoria, Silvia, que se otorgue un accessit, así se llama en el argot literario, a un premio que sin ocupar el primer lugar tiene el mérito suficiente para recibir un premio especial. Entonces está contemplado un accessit. Y el mejor trabajo de un fresnillense también va a recibir un premio. El mejor trabajo. Le digo que los fresnillenses siempre tienen algo con que sorprendernos. Una distinción. Pero el premio que recibe el fresnillense también es de dinero. No, sí, es en efectivo también. Es en efectivo también. Entonces, ahora contempla la convocatoria que también se les proporciona el gasto del alojamiento y del traslado a los ganadores que sean de fuera del estado. Ahora, el hecho de tener esto, además de recordar las fechas que ya nos comentaba, ¿cuál es la otra importancia, doctor Débora, de fomentar también entre la gente que escriban, que produzcan trabajos de fomentar la interesantes? cultura en términos generales? Nosotros estamos de acuerdo con grandes pensadores que han dicho que la salvación del mundo y la cultura es la educación. Y tienen toda la razón. Entonces, por eso lo hacemos. Ahora, por otra parte, nos sirve también para que las gentes que participan de fuera del país se interesen en Zacatecas y en Fresnillo, Silvia, y que conozcan las grandes riquezas culturales que tenemos, las grandes riquezas arquitectónicas, las grandes riquezas históricas a lo largo del devenir del estado y del municipio. Es algo que nos interesa profundamente también y nos abre la puerta para que esas gentes tengan esa relación con nosotros. Proyecta a Zacatecas. Exactamente, así lo sentimos. La posibilidad de proyectar a Zacatecas. Así lo sentimos, Silvia. Muy bien, ahora que estamos en un periodo muy especial de conmemoración por el centenario de la batalla de Zacatecas, ¿no adquiere algún toque especial por ser el centenario? No. Bueno, específicamente no, pero se han dado una serie de cuestiones
que tienen relación con la investigación histórica. En plan de ensayo histórico hay muchas cosas que desde luego también tienen interés para los Juegos. Mira, en días pasados, comisionados como fuimos por la Legislatura del Estado para colaborar con los eventos conmemorativos de la Batalla de Zacatecas, nos contactamos con el cronista de Zaragoza, Coahuila, que se llama José Antonio Galindo. Él vino a darnos una exposición audiovisual muy interesante sobre la Adelita. Sobre la Adelita. ¿La Adelita como figura de la revolución? Sí, o la Adelita como canción? La Adelita, es que la Adelita son muchas cosas. Son todas esas cosas juntas. La Adelita como representante del papel de la mujer en la lucha revolucionaria. Háblenos de que eso, fue doctor. Extraordinaria, porque fue un ejemplo a nivel mundial, Silvia, la participación de nuestras soldaderas mujeres. En la revolución. En la lucha revolucionaria. Ajá. La mujer fue amacia, fue esposa, fue madre, fue compañera, fue enfermera, fue proveedora, fue cocinera, fue lavandera, amamantó a los recién nacidos, cuidó a los recién nacidos, enterró a los muertos, estimuló a los vivos, pues hizo todo la Y en mujer. una de esas hasta tomó las armas y también tomó peleó. las armas también y llegó a tener reconocimiento oficial del ejército mexicano por su participación en la contienda. Puedo concluir que sin la presencia de las mujeres la revolución hubiera sido... No hubiera sido lo mismo, de ninguna manera. De ninguna manera. Y te vuelvo a repetir, en todas las revoluciones similares a la nuestra que se dieron después de la nuestra en el mundo, como la Revolución Rusa, por ejemplo, en esa época no hubo ninguna participación de la mujer igual a que la participación de la mujer mexicana. Y luego fue una participación espontánea, voluntaria, por vocación, por amor a la patria, Silvia. O sea, sintió la mujer de aquel momento la necesidad de incorporarse con lo que podía dar, ¿verdad? De ir a... Para apoyar al esposo, al hijo, al familiar, al amante, a quien quisiera. Y vaya que se necesita de tener carácter para tomar una decisión de esa naturaleza. Claro, dejaban todo por seguir a los luchadores. Ahora sí que como se decía, se les llamaba los de la bola, se iban con la bola. Así es. O sea, se la estaban jugando realmente. Así es, y perdieron la vida muchas de ellas. ¿Qué significa como carácter de la mujer, por ejemplo, en el caso específico de Zacatecas, ubicándonos en el tema del centenario de la batalla de Zacatecas? También ahí hubo Adelitas. Desde luego, Zacatecanas. Mira, la diferencia es esta, es importante hacer una precisión en ese sentido. Ajá. La Adelita no fue soldadera, era enfermera auxiliar. Era una muchacha de 14 años de edad, de nombre Adela Velarde Pérez, originaria de Ciudad Juárez, que se escapó de su casa para inscribirse en la Brigada de la Cruz que había organizado una señora Magnón en Chihuahua como respaldo, como apoyo a la División del Norte. Entonces ella, por alguna razón o por otra, sintió la necesidad y la vocación de servir a su país de esa manera y se presentó con la señora. Y la señora dijo: oye, pero tú estás muy niña, ¿tienes permiso de tu familia? Dijo: por eso estoy aquí. Le mintió porque ella se escapó de su casa. Dijo: por eso estoy aquí porque está de acuerdo mi familia en que yo sirva a mi país como enfermera. Pues ándale, pues entonces ya la capacitaron y empezó a trabajar como enfermera auxiliar. Y ella es la que inspira el nombre de Adelita a todas las mujeres de... Voy a prisa. Secuencialmente. ¿Eso lo vino a platicar el cronista de Zaragoza? Sí, fue lo que vino a traer para nosotros, que fue una sorpresa. Bueno, entonces, a los meses de estar trabajando en el año de 1913 sucedió esto. Le tocó toda la campaña de Villa, con todos los grandes triunfos de Villa en Chihuahua, con la División del Norte, que la hizo Villa. Entonces, como parte del ejército constitucionalista que creó Venustiano Carranza, a los 2 meses aproximadamente de estar trabajando, le llegó un lesionado X, un sargento revolucionario de nombre Antonio Gil del Río Armenta, así se llamaba. Entonces lo atendió de algunas heridas que tenía sin problema, se mejoró y se inició una relación porque se enamoraron profundamente uno del otro, la Adelita y el sargento. Que seguramente ¿cómo se llama? Antonio Gil del Río Armenta. Bueno, lo
sorprendente para nosotros es que el cronista de Zaragoza nos asegura que es originario de Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Ese hombre... Ese Antonio Gil del Río Armenta. Tenía que ser de Fresnillo. A propósito de fresnillenses. Fíjate nomás. Entonces, el sargento, una vez que ya se sintió en condiciones de regresar pues a su compromiso, le pidió a su jefe, a un coronel, que le permitiera continuar como camillero en la Brigada de la Cruz, porque además hacían falta camilleros para auxiliar a las enfermeras auxiliares que ahí estaban funcionando. Y esto le daba la oportunidad de estar cerca y el coronel de su estuvo de acuerdo, porque se dio cuenta el coronel de la relación que existía con Adelita. Ajá. Y luego, posteriormente le compuso el corrido, y entre los versos de corrido hace una referencia, dice que Adelita, además de ser valiente, era bonita, y hasta claro, el mismo coronel la respetaba. Ese es el coronel que le dio permiso a Antonio Gil para quedarse como camillero. Cómo todo tiene sentido, ¿verdad? Fíjate. O sea, la letra de la canción no es casualidad, o sea, lo que se dice era por algo. Y luego, en ese lapso de tiempo que estuvieron juntos, pues, cercanos, le compuso la Adelita, que pasó a ser un himno de las mujeres que luchaban en la revolución. Totalmente. No, ahí no habla de enfermera, no habla de mujer, ¿verdad? Y bueno, pues se transformó en el himno de las soldaderas, ¿verdad? Aunque Adelita no fue soldadera. Y así estuvieron las cosas funcionando. Se comprometieron para matrimoniarse al término del conflicto. Se embarazó en el ínter la Adelita. Ah, qué Adelita. Y cuando... es que el hombre era fresnillense. Cuando estaban en la batalla de Torreón, que fue uno de los grandes triunfos militares de Villa, que ya tenía con él entonces a Felipe Ángeles con toda su artillería y todo su conocimiento. Entonces, pues le infligió una derrota terrible a los federales en Torreón y le abrió las puertas al ejército de la División del Norte para venirse a México, pues. Claro. Quedando como bastión inmediato por conquistar Zacatecas. Entonces, el coronel al que hacemos referencia le encargó que le fuera a traer alguna cosa en el campo de batalla. Y este hombre fue a atender el encargo del coronel y recibió una bala que le causó la muerte. ¡Ay, Dios! Murió en Torreón, un año después de que tenía de estar relacionado con Adelita. Es que en aquellos tiempos pues la vida estaba en juego permanentemente, sí, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? ¿Y Adelita vivió muchos años? Voy para allá. Voy para allá. Entonces Adelita tuvo que lamentar su muerte y además los propios versos del corrido contemplan que si muere en campaña, que le vaya a llorar a su tumba y todo lo Adelita, que conocemos. por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Ándale. Ajá. Así dice la letra de la Adelita. Entonces, pues superó la pérdida de Adelita y todavía se vino a Zacatecas con su trabajo de la Brigada de la Cruz, que formaba parte de apoyo al servicio médico de la División del Norte, que estaba muy, muy bien organizado. Ajá. Y después de la batalla de Zacatecas se retiró de su trabajo, se fue a vivir al Distrito Federal. Ajá, pero Adelita pasó por Zacatecas. Sí, todavía estuvo en Zacatecas. Entonces allá en México se puso a trabajar como secretaria en la Oficina Central de Correos. Y duró muchos años allá. Tuvo un hijo, producto de la relación con Antonio de Gil del Río Armenta, que también se inscribió en el ejército, en la Fuerza Aérea Mexicana, y formó parte del Escuadrón 201 que luchó en la Segunda Guerra Mundial en las Filipinas y perdió la vida. ¡Qué cosas! Se quedó Adelita sola. Y yo insisto, fue la gran inspiradora de ese nombre además tan mexicano, ¿verdad? Tan nuestro. Luego. Y luego, ahí va la última parte, también igualmente ahí interesante. Viene lo bueno. El coronel aquel que hacemos referencia, después de la revolución se retiró del ejército y se fue a vivir en Estados Unidos, en Del Río, Texas. Ajá. Entonces, años después... El que respetaba a Adelita. Años después llamó a un conocido y amigo de él que era jefe de policía judicial en el Distrito Federal. No recuerdo en este momento el nombre. Se comunicó con él y dijo, oye, yo sé que reside allá en el Distrito Federal Adelita,
que es una gente que yo estimé muchísimo y quiero tener relación con ella. Ah, quiero que me la localices, por favor, y le digas que quiero visitarla. Sí, pues el amigo dijo, sí, como no, yo me encargo aquí de localizarla, pues no va a ser problema. Porque le confesó al amigo, la verdad es que yo estaba perdidamente enamorado Ay, de doctor, ella. Qué bonito programa estás ayudándome a hacer. Fíjese nomás. Miren nada más, estamos hablando hasta de los enamorados de la Adelita. Y luego ya se fue el amigo, la localizó sin ninguna dificultad, ¿verdad? Ella seguía trabajando. Ajá. Recibió para entonces... Oiga, una interrupción. Dime. Era exactamente que el coronel la respetara, es que le gustaba. Estaba enamorado de ella también. Estaba bien enamorado, por eso hacía lo que quería Adelita. Pero sin embargo la respetó porque dejó que siguiera su relación con su sargento, ¿verdad? Entonces la fue a visitar. Ajá. Y le confesó la realidad, dijo, Adelita, yo a usted siempre la quise y la sigo queriendo. Yo me casé, se murió mi mujer, tengo ya hijos adultos, casados, vivo solo, y vengo a pedirle que se case conmigo. ¿No habrá un coronel de esos ahorita para mí? Que reúne exactamente ese perfil. Ahí les encargo, en algún municipio. Entonces, pues es una historia de amor de novela, ¿verdad? ¿Y Adelita lo acepta? No, sí, Adelita aceptó, pues es que ella estaba sola en ese momento. Perfecto. Y ella tenía desde luego todo el conocimiento y toda la relación con aquel hombre que le merecía también su aprecio, ¿verdad? Para no ser tan larga, se casaron y vivieron 5 años en Del Río, Texas, hasta la muerte de Adelita. ¿Y muere primero Adelita que es sí, el coronel? Se murió en 1972 Adelita, cuando tenía exactamente 72 años. Qué historia, ¿verdad? Fíjate, todavía la sobrevivió el coronel, ya retirado. Ajá. Pero esa es la historia de la Adelita. Bueno, yo te platico lo que conocimos de la exposición de este cronista de Zaragoza. Por nuestra parte ya estamos trabajando para ver si encontramos el certificado de nacimiento. ¿Sí? Sí, porque era como 6 años mayor que Adelita, tenía como unos 20 años. Ajá. Antonio Hitler realmente cuando los hechos. Ajá. Entonces nosotros, bueno, pues tenemos que investigar de 1890 en adelante, a ver si se encuentra en Plateros su acta de nacimiento. Pero tenemos el problema de que el archivo de Plateros como el de Fresnillo fueron incendiados durante el conflicto revolucionario. Y hablando del conflicto revolucionario, doctor, tuvieron una excelente exposición en Fresnillo para analizar el tema, sí, el tema de la toma de Zacatecas, sí, y usted participó. Sí. Y la gran interrogante ahí en esa, ¿qué fue? Fue una mesa redonda. Esa mesa redonda. De debate. La gran interrogante era ¿qué le dejó al país y a Zacatecas? Exactamente. La batalla en sí. Analizamos qué significado y trascendencia tuvo la batalla de Zacatecas en el desarrollo de México, desde luego en la revolución, ¿verdad? Porque fue parte de la revolución. Ajá. La batalla de Zacatecas, como todos sabemos, fue la que definitivamente determinó el triunfo de la revolución en contra de la usurpación de Huerta. No hay duda. Después ya se vino la desavenencia de las facciones revolucionarias y fue otra contienda, pero eso es otra cosa. ¿Qué le dejó entonces la batalla de Zacatecas a la revolución y a México? Número 1, la Constitución de 1917. Que viene a representarnos. Que sigue vigente. Que sigue vigente, que nos representa todo. Sigue vigente y ahorita están haciéndole muchos cambios muy interesantes. Pero bueno, ahora, ¿qué le deja? Esa pregunta no se la he hecho a ningún invitado. Qué bueno que está usted aquí. ¿Qué le deja a Zacatecas la batalla? Mira, desde el punto de vista general le dejó muchos beneficios a Zacatecas. ¿Por qué? Zacatecas resultó desde luego muy afectada por la batalla, ¿verdad? En ese momento, pero posteriormente ya se viene el cambio de la tenencia de la tierra, se viene el reparto agrario, se vienen las instituciones educativas, se vienen las instituciones de toda naturaleza y eso favoreció a Zacatecas. Pero doctor... estamos hablando no de la ciudad, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del Estado. ¿Cómo era Zacatecas en aquel tiempo? Bueno, estaba Zacatecas en una especie de impas, de marasmo. ¿No estará todavía igual?
por las condiciones que impuso el porfiriato, ¿verdad? Ajá. Entonces definitivamente se superó toda esa. O sea, impas de marasmo. ¿Cómo entendemos esas palabras? ¿Estaba Zacatecas estancado? Totalmente estancado, totalmente sí. Estancado. Totalmente estancado. Porque sucede que, pues, como en toda la República, no se movía un dedo sin la voluntad de don Porfirio. Él decidía absolutamente todo, quiénes eran los jefes políticos, así se llamaban entonces, quién eran los representantes populares, quiénes eran los gobernadores, todo. Pues tipo PRI. ¿Qué sería en el estado de ánimo de Porfirio Díaz Zacatecas? No tenemos ni la menor idea. ¿Qué habrá representado para ese hombre? Bueno, sí, tenía importancia desde el punto de vista de la producción minera, desde luego, por una parte, y por otra parte hay que recordar que Zacatecas estaba dentro la vía de ferrocarril más importante, la México-Ciudad Juárez. Atraviesa Zacatecas y Fresnillo. Claro. Entonces tenía importancia para Porfirio Díaz en ese sentido, y tanto así que pues él propició la inversión extranjera en las minas. Hay que recordar que en esa época Zacatecas tenía la producción minera en manos del capital extranjero, como muchas otras industrias en México. Y ¿verdad? Evidentemente que el eso se liberó, de ¿verdad? Entonces estaba su mano en todo Así aquello. Es. Entonces ocurre la batalla de Zacatecas cuando menos se lo esperaba Zacatecas, o sea, no había tenido participación en las luchas, en las confrontaciones, bueno, nada. Las había habido, pero de poca monta, ¿verdad? Ajá. Hubo conflictos acaudillados por los enfrentamientos de Pánfilo Natera, por ejemplo, que tuvieron su relevancia, pero no el volumen que tuvieron en el norte. Estamos hablando de Chihuahua, de Coahuila, de Sonora, de Nuevo León, de Tamaulipas y parte de Durango. Ahí fue donde se concentró, ahí se concentró la revuelta revolucionaria en contra de la usurpación y el magnicidio de Huerta. El resto del país estaba como expectante. Sí, bueno, excepción hecha de Morelos, en donde estaba Emiliano Zapata, por supuesto, ¿verdad? Con su lucha del sur. Pero Zacatecas, digamos, estaba en su marasmo. Dijo Pino Méndez, sumergida en siglos olvidados. Ay, qué bonita expresión. Y me temo que no voy a decir que así sigue. Estamos progresando, y estamos escribiendo la nueva historia. Ahora mira, por nuestra parte consideramos que uno de los grandes aportes de la revolución, desde luego, fue la Constitución del 17, y entre otras cosas las garantías sociales. Silvia, que fueron las primeras en el mundo en plasmarse en un documento rector de un país. Ajá. Las garantías sociales. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando ahorita además de todo lo positivo que vino con aquellas batallas, pero también, y me gustaría que hiciéramos una reflexión, doctor, en que le dejó a Zacatecas, hay quien sostiene, a ver usted qué me dice, que le dejó solamente destrucción y muerte de inmediato. Sí, de inmediato así la fue. La batalla devastó a Zacatecas. Sí, de inmediato. Sí, porque... ¿Qué perdimos? Porque fue, bueno, mira, desde el punto de vista militar fue la batalla más sangrienta, con más pérdidas humanas de toda la revolución. No hay duda. Porque se enfrentaron entre sí 12,000 hombres que tenían defendiendo la plaza bajo las órdenes de Medina Barrón, jerezano, por cierto, también, Luis Medina Barrón, general que defendía la plaza, contra alrededor de 24,000 efectivos de la División del Norte, más la División del Centro, que ya estaban unidas. Ajá. Entonces se calculan los muertos por lo menos en 5,000, pero son cifras que no han sido precisadas. Desde luego se supone que fueron muchos más. 5,000, hay quien dice que fueron 50,000. No. Eso es una locura. No fueron tantos porque los combatientes no fueron tantos. Entonces, pero de todas maneras, fueron cifras muy elevadas que costaron muchas vidas de mexicanos. Porque sucede que los revolucionarios estaban enfrentando contra sus hermanos mexicanos que estaban ahí por la leva. Por la leva. A la fuerza. Sí. Y combatieron en contra de ellos. Tenían que enfrentarse. Entonces, fue terrible el asunto. Pero, reitero. Son los costos de las luchas armadas, ¿no? O sea, inevitables. Sí. Inevitables, sí. Pero después de toda esa serie de cuestiones, vino un proceso de tranquilidad para Zacatecas, de paz. Y desde luego ya de reconversión social y política, porque entonces ya
Hay que recordar que Venustiano Carranza dictaminó el municipio libre en 1915. Antes de que fuera presidente, cuando era encargado solamente del Poder Ejecutivo, y después ya se plasmó en la Constitución del 17 en el artículo 115. Es como la construcción del país, ¿verdad? Construyendo el país en su andamiaje legal y también en todo, o sea... La división de iglesia-estado, el respeto a la libertad de cultos, la igualdad de la mujer ante la ley, tiene una serie de ventajas la Constitución del 17 de carácter social que son vigentes. ¿Qué? Si las situaciones no se han mantenido como quisiéramos, es otra cosa, pero el hecho es de que la legislación ahí está, y la hizo un Congreso que no respetó al pie de la letra las iniciativas de Carranza, sino que le puso todo lo que traía dentro de necesidades sociales. Gracias a Francisco Mujica, que era presidente de la Comisión de Gobernación en Querétaro, en la Convención de Querétaro. Entonces, pues esos son enormes. El mérito de Carranza es haber convocado a la constitución de esa revolución, de esa constitución, valga la redundancia, que suplió a la de 1857, la de la Reforma. Realmente el pueblo de México es un gran pueblo, doctor. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es una pena que no vivamos mejor, porque como todo lo que hicieron todos esos hombres tan inteligentes y tan valientes, tan talentosos, tan creativos, tan ingeniosos, tal vez no cultos, tal vez ignorantes, pero creativos y con sentido social y con vocación por su patria. Fíjese cómo es ahí donde está lo más importante que debe de tener un ser humano, esa vocación, esa lealtad a su patria. No necesariamente tenemos que estar a leer libros, qué bueno, hay que estudiar y prepararnos, por supuesto, pero tener ese patriotismo. Se ha perdido, ¿verdad, doctor? ¿O pues, dónde anda? Vivimos una crisis de valores universal, ¿verdad? En donde ya patrones de otra naturaleza son los que suplen a los valores esenciales. Estamos hablando de los radicalismos y de la globalización y de tantas cosas que como consecuencia del paso del tiempo han modificado todo. Ahora, hay que tomar en cuenta, Silvia, siendo totalmente objetivos, que los tiempos han cambiado mucho. No es la misma situación que estamos viviendo ahorita que la que vivieron en 1917. Pero hay cosas que no pueden cambiar con el tiempo, doctor, si usted que no está deben de acuerdo cambiar conmigo, que no deben cambiar, y que es ese carácter, esa dignidad. Esos valores son los que tenemos que conservar. Pase lo que pase. Así es. Globalidad o no, porque no todos los pueblos los tienen. Hay sociedades que viven en unos mundos tan extraños y tan fríos, y la nuestra es una nación con mucho vigor, que todavía lo tiene, pero que ha sufrido el embate, yo creo, de muchas cosas, ¿verdad? Pero ahí están los pilares y las raíces que tenemos ya, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que fue muy provechoso ese ejercicio, desde luego con el respeto que merece la opinión de cada quien, ¿verdad? Porque no fuimos coincidentes, qué bueno. No fueron coincidentes. No fuimos coincidentes en algunas cuestiones. ¿Cuál sería la mayor divergencia que encontraron en aquella ocasión? La política, desde luego. Obvio. Sí. Entonces a mí me tocó lo educativo, y ahí sí yo definitivamente estoy en favor de que nos dejó mucho la revolución. Basta recordar con la obra portentosa de José Vasconcelos, y desde luego de Álvaro Obregón, porque Vasconcelos fue ministro de Obregón, de Educación, el primer ministro de Educación. Y el mejor que hemos Desde entonces tenido. No hemos tenido uno igual. No, con todo el respeto. Con todo respeto. Entonces, acá no nos escucha. El ayudante de él, el colaborador de él, no ayudante, el profesor Ramírez, pues fue el creador de la Escuela Rural Mexicana. Ay, sí, qué cosa. De ese tamaño. Creó las embajadas culturales Vasconcelos, mandando becarios de México a Perú, a Brasil, a Argentina, a otros lados a capacitarse y recibiendo a otros. Eso no se había visto. Para él, el magisterio era un apostolado.
¿Qué pensaría Vasconcelos? Las bibliotecas ¿Qué que pensaría rescató Vasconcelos, doctor, si viera? La edición de los clásicos que editó Vasconcelos, el libro de texto gratuito que hizo Vasconcelos. Oye, no, es que Vasconcelos, o sea, es lo máximo. Claro, fue bajo la directriz, las órdenes, la sanción de Álvaro Obregón, sin ninguna duda. Qué institucional es usted aún en la historia. Pero bueno, mi pregunta, que no se me vaya, ¿qué pensaría Vasconcelos cuando viera a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cerrando escuelas y yendo a marchas y haciendo tantas cosas? Negando exámenes de capacitación. Negando exámenes de capacitación. Yo creo que... pasando encima del compromiso de educar a los niños por cualquier otros intereses. ¿Verdad? Es la triste realidad, Sí, ¿no? sí. Porque la mística que tenían los maestros de entonces, empezando por él, se perdió también, es otra de nuestras Así crisis. es. Entonces, bueno, pues ahí queda abierta el planteamiento, queda la temática abierta, pero yo me siento muy satisfecho de que colaboramos nosotros con esas opiniones y con ese debate, precisamente para que los jóvenes de las nuevas generaciones se enteren de nuestra forma de pensar y de nuestro análisis del resultado, del significado y de la trascendencia de la batalla de Zacatecas en la Revolución. Pero ha faltado debatir todavía, doctor. Falta mucho, desde O sea, luego. nos ha faltado durante todo este centenario y nos falta en el momento de la conmemoración del centenario. Sí, claro. Nos perdimos, hay todavía muchas opiniones de crítica por el estilo que tuvieron los festejos, la conmemoración, en fin, es muy difícil darle gusto, pero de que falta debatir, falta. Claro, ahora yo te voy a dar otra postura mía, como médico, pues es que la revolución impulsó a la medicina de una forma extraordinaria. Obligadamente. Desde luego, como consecuencia de la obligación de la lucha, pero se creó la escuela médico-militar, se creó el colegio militar, se creó el derecho a la salud en la Constitución del 17. Tanta cosa. Oye, qué barbaridad. Y nuestros médicos revolucionarios, los que participaron en la revolución, expusieron su vida para salvar a los lesionados. Hay que recordar que Álvaro Obregón en Celaya le salvó la vida a un médico militar cuando le amputó el brazo que estaba destrozado por la explosión de una granada. Híjole. Durante la batalla de Celaya. Claro. Fue tanto el dolor y tanta la desesperación de Álvaro Obregón que quiso suicidarse. Ay, pues cómo Y no. los ayudantes lo detuvieron, le amarraron como pudieron el muñón y se lo llevaron rápido a un lugar cercano donde estaba aquel médico, y aquel médico le amputó de urgencia el brazo y le salvó la vida y lo hizo presidente de México. ¿Qué tal? O sea, para que vean qué importantes son ustedes los médicos. Bueno. Ahora, esa es la opinión de la medicina, ¿verdad? Que puede llevada hasta la política. Ahora, doctor, el tiempo se me está agotando, creo que me deben quedar quizá menos de 10 minutos. 10. Ay, qué bueno, porque no quiero que se nos quede fuera otro tema muy relevante que me comentaba antes de entrar a cuadro, que es el descubrimiento de pinturas rupestres en Fresnillo, Zacatecas. Así es. Déjame platicarte. Mira, el Departamento de Turismo en Fresnillo tiene la intención de que creemos sitios ecoturísticos, con las bellezas naturales que tenemos muchas, porque desafortunadamente no tenemos áreas protegidas en Fresnillo y tenemos lugares muy bonitos. Entonces, dándose a la tarea de investigar sitios que reunieran esas características, se encontró el licenciado José Ricardo Torres Gallegos con una persona residente del ejido de San Francisco del Centro, que le dijo que él conocía una cueva ahí en la sierra en donde había unas pinturas muy curiosas. Para no hacerte la larga, fuimos a visitar aquel lugar y yo me encontré en lo personal con una agradabilísima sorpresa. Ese acostadero cerril en la sierra está en terrenos que fueron propiedad de mi padre, donde tenía un rancho ganadero que se llamaba San Francisco. ¿Dónde están las pinturas? ¿Dónde están las pinturas rupestres? Es una cañada. Lo que sucede es que precisamente por su ubicación está escondida y no ha habido gente que vaya a depredar, pues,
hacer mal uso ahí de las cuestiones. Y nos metimos a la cueva que está a raíz del suelo y nos encontramos con que en los muros de una caverna interior hay 7 pinturas rupestres. ¿Cómo son? Descríbamelas, doctor. Están en color rojo todas, no sé por qué razón. El color que pinta es el rojo. Ajá. Una tiene el aspecto de un sol, ajá, otra tiene el aspecto de un cuadrúpedo, ajá, de un animal que parece, por cierto, jirafa con el cuello muy largo. Ajá. Otra tiene el aspecto de una persona, otra tiene el aspecto de una herramienta y otra tiene el aspecto de un ovni. Es una apreciación personal y ligera si quieres, pero bueno. Pero fíjese mi sexto sentido, yo dije, yo quiero saber cómo son. Nunca me imaginé que hubiera una con aspecto de ovni. ¿Y está comprobadísimo que son pinturas rupestres? Voy para allá. Entonces, te iba a decir, está muy cerca el acceso, porque ya hay carretera pavimentada hasta San Francisco del Centro. Ajá. Ahí ya sigue uno un camino que hizo, por cierto, mi padre para subir a la sierra, y luego se va a una cañada en lo que era un potrero que se llamaba Fresnillo, que tenía mi padre en la gran propiedad, y en esa cañada está el lugar. Entonces se baja uno cerca y camina hasta ese sitio. Este es un sitio escabroso con muchas rocas y demás, pero sí se puede llegar, y entonces ya se da uno cuenta de lo que allí existe. Se le avisó a personal especializado del Instituto de Antropología e Historia, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso es lo que procede. Sí, y ya fue un arqueólogo, que por cierto es de Fresnillo, de apellido Torreblanca. Ajá. Ya estuvo allí y dijo, sí son pinturas rupestres. Necesito seguir investigando, estudiando, para determinar antigüedad y significado. Es lo que nos falta. ¿Y tanto? Pero bueno, pues es... ¿Podemos tener una idea de que datan de cuándo o algo, no? Pues no, son prehistóricas, desde luego que son prehistóricas. Tienen una antigüedad que está cerca de los 10,000 años antes de Cristo. Pues un gran hallazgo, ¿no? Es un gran hallazgo. No es el primero, acuérdate que en Linares, en Fresnillo, hay más pinturas rupestres, que por cierto ya están deterioradas. Ay. Ahí cerquita de Fresnillo, en las cuevas de Linares. ¿Y esa expresión, por cierto, ya están deterioradas, qué significa? Pues que nunca se le dio vigilancia, mantenimiento, cuidado. Por favor, es que esas cosas no pueden suceder. Exactamente. Que no vaya a pasar lo mismo ahora, porque a veces parece que cuando se descubren los lugares es cuando se van a destruir. Así es. ¿Verdad? Entonces sigue siendo el propósito muy interesante, porque con toda facilidad puede uno llegar a ese sitio y visitar esos lugares sin ningún problema, y desde luego cuidarlos, respetarlos, mantenerlos en condiciones de ser visitados y que sean un atractivo adicional. Es muy importante hacer esa recomendación, o sea, empieza a trascender, empieza a haber curiosidad, pero que cuidemos, ¿verdad? Que cuidemos muchísimo. Ya desde luego le dimos conocimiento al señor presidente municipal, Benjamín Medrano, para que esté al pendiente del asunto, y él desde luego se interesó, y estamos esperando que vengan las gentes especializadas del INA para que determinen, aparte de los dictámenes ya técnicos que tengan que hacer, qué es lo que se requiere para preservar el sitio, ¿verdad? Claro, eso es importante. ¿Sabes de que se conserva extraordinariamente bien? Porque la entrada de la cueva está a raíz del suelo, tiene aproximadamente 1,5 metros de ancho por 1 de altura, entonces tiene que entrar uno agachado, pero adentro la cámara está muy amplia y tiene luz indirecta que le llega precisamente de hendeduras de la misma cámara, que no dañan las pinturas. Ay, por algo están ahí. Por eso, vaya, porque con ese tiempo ya se las hubiera acabado el sol, la luz solar, ¿verdad? Claro. Entonces por eso se conservan. Entonces es una suerte que tenga esa ubicación, que hayan buscado pues esos antecesores nuestros ese lugar adecuado para hacer su manifestación pictórica. Ahora, ¿qué mensaje tiene, Silvia? Claro, es lo que no sabemos. Claro. Debe tener alguno. Ojalá que no se pierda como el otro de Linares, que ni supimos el mensaje seguramente. Así y por ahí quedó. Como el tiempo, estoy segura que ya se me está agotando, regresemos para, como ya nos habíamos puesto de acuerdo, a cerrar con el tema que nos ocupa, que es el de los juegos florales. Muchas gracias, Silvia. Invitar a todos los zacatecanos, a todos los que nos están siguiendo,
para que presenten sus trabajos. ¿Hasta qué máximo plazo? El 19 de agosto es el último día para presentar trabajos. Es muy buen tiempo todavía. Es exactamente un mes. Es exactamente un mes. Entonces es muy importante para nosotros, Silvia. En primer lugar, agradecerte esta oportunidad de llegar al extenso auditorio y telespectadores que tienes para compartir esta solicitud, esta invitación insistente en que se inscriban en los Juegos Florales, en que tengamos conciencia de que es el elemento cultural por excelencia de la Feria de Fresnillo, de la Feria Nacional de la Plata 2014, y que es muy importante la participación de los artistas, que sabemos que tenemos mucho, de los autores, de los poetas, de los escritores, de los ensayistas, de los investigadores, de toda la gente que tenga interés en México y en Zacatecas, que nos ayude. Aquí en Zacatecas hay muchas cosas que pueden referirse a ensayos históricos que son de interés general de nosotros, hay muchas cosas, como en Fresnillo, y desde el punto de vista general, pues que te digo que en poesía y en cuento, pues es un campo amplísimo, ¿verdad? Y el enorme. Talento, además, en Zacatecas es muy notorio. Mira, y el año pasado ganó un joven poeta de Fresnillo que hizo un trabajo extraordinario, de Fresnillo, fíjate. Obvio. Y el lugar de ensayo histórico es de esta persona, Torreblanca, arqueólogo del que hacemos mención hace rato, que fue el que investigó Linares, hizo un estudio muy completo sobre Linares. Entonces yo estoy esperando que también haga ese estudio tan completo de este lugar de San Francisco del Centro. Y en cuento, pues hubo cosas muy interesantes, ¿verdad? Hay tanto que decir en materia de cuento. Yo insisto, mucho talento. Que es una temática amplísima, ¿verdad? Claro. Y desde luego, pues hay oportunidad de que los autores enriquezcan a nuestro evento para que tengamos la oportunidad de seguirlo celebrando en la medida de lo posible, y si así lo determina las autoridades, año con año. ¿Y los trabajos, doctor, tienen la oportunidad de ser publicados después? Sí, desde luego, los trabajos premiados se publican en una edición que hace el ayuntamiento. Así es, se hace una edición de los 3 temas, de poesía, de ensayo histórico y de cuento, y eso forma parte del archivo cultural de Fresnillo, eso pasa al archivo municipal. Pero también la gente que ganó puede tener acceso a lo que se publicó como para venderlo o regalarlo. Desde luego, es su derecho de autor. Yo me refiero específicamente a que qué hacemos nosotros con la documentación que recibimos. No, la persona tiene su derecho de autor, que se respeta, desde luego, puede editarlo y lo que tú quieras, no tiene ningún problema. Doctor, las personas que ya participaron y que no han tenido suerte, ¿hay chance de que lo vuelvan a hacer? Siempre que no sea el mismo tema con el que ya participaron. Qué bueno hacer esa aclaración. Sí, porque de otra manera sería repetitivo, ¿verdad? No, sería la locura. Entonces, establece una cláusula de las bases que solamente se rechazarán trabajos que ya hayan participado. Y como el jurado calificador es el mismo, conoce perfectamente bien y tenemos el antecedente, tenemos el archivo. Ok, pues ya nos vamos. Ahora pues muchas gracias, Silvia. Fue un placer, mi querido doctor. Muchas Usted gracias, sabe que siempre será bienvenido a este programa. Cosa que te agradezco. Que tiene un lugar especial en el afecto de esta servidora. Yo te agradezco en lo respeto personal porque tengo la fortuna de conocerte hace muchos años, de darme cuenta de tu valía como periodista, como gente de comunicación, y decirte lo que es cierto, tú eres una institución de Zacatecas que debe permanecer. Hasta que el tiempo así lo determina, por un lado. Hasta que el cuerpo aguante. Sí, y desde luego, pues agradecerle a la emisora, ¿verdad? Claro, y a don José Bonilla. A José Bonilla. Su gran amigo, mi gran jefe. Es. Muchísimas gracias, Muchas doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido en el programa Diálogos. Recuerden que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Soy su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Y véalo también en la página silviamontes.com.mx a partir de la próxima semana. Esperemos que todo vaya bien para que así sea. Muchas gracias, hasta siempre.